Teniendo días, yo veía sombra, yo cocinando en mi casa. Era una cosa tan fuerte que había una puerta de mi casa del lado de atrás de la cocina. Y era tan fuerte que cuando eso pasaba, la puerta en una se cayó. Y a los par de días, después de ver la sombra, yo estaba durmiendo y me estoy soñando que veo un hombre pequeñito que viene para encima de mí en la cama. Pero el hombre tenía un rabo largo y tenía 2 cachos aquí. Y cuando el hombre se va acercando a mí, yo me paré de la cama y me embalé huyendo para la otra habitación. Y cuando me embalé para la otra habitación, me quedé en una esquina rinconada, así a recotar. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Soy tu hermano evangelista Diomedes Blanco en tu segmento Medidas de Fe. Hoy tenemos un testimonio poderosísimo y los labios de una hermana, de una amiga que conocemos de cerca. Como siempre le digo, que el 98% de las personas que sentamos aquí son personas que podemos dar fe y testimonio de quiénes son en la mano de Dios. Nuestra hermana Lali. Amén, glorias a Dios. Dios le bendiga a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi nombre es Eulalia Javier de Noel. Gloria al Señor para siempre. Estamos aquí. Gloria al Señor para dar un testimonio vivo y de poder. Me congrego en la IMA Principio y Fin. Mi pastor Pablo Columna. Amén. Amén. Voy a pedirte que si no te has suscrito a esta plataforma Evangelista Diomedes Blanco, suscríbete, activa la campanita de notificación y comparte este contenido con alguien más, porque alguien más a través de ti puede ser bendecido. Nuestra hermana Lali, el escenario es de Dios y usted es el vaso. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar leyendo una porción de la palabra. Santo es el Cordero de Dios. Vamos a estar leyendo en San Juan 5, gloria al Señor. Reverencia a la palabra, gloria al Señor. Vamos a estar leyendo bajo el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Santo es el Señor. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a estar dándole gracias al Señor por su palabra. Gloria al Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos, te adoramos, Rey de Gloria, te damos toda la gloria, toda la honra, Espíritu Santo de Dios, el poder, la soberanía, la exaltación, la adoración y la alabanza, Rey eterno, porque tuya es y te la mereces. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Donde acabamos de leer, mis hermanos, gloria al Señor para siempre, ya como todos conocemos la palabra, gloria al Señor, este verso dice: Santo es el Señor, que entrando Jesús al Jerusalén, gloria al Señor para siempre, en aquel lugar había un llamado hebreo Betesda, la cual tenía 5 pórticos. Santo es el Señor para siempre, aleluya. Pero dice la palabra que aquí había un enfermo, santo es el Señor, un paralítico, la cual llevaba 38 años, gloria al Señor para siempre. Santo es el Señor. Pero dice la palabra, gloria a Dios, que este paralítico esperaba el movimiento del agua. Santo es el Señor, que descendía un ángel de tiempo en tiempo al estanque, gloria al Señor. También dice que desde que se agitaba el agua, el ángel descendía, gloria al Señor. Pero dice la palabra que él esperaba el movimiento del agua para él ir a aquel lugar, gloria al Señor. Yo lo que me pregunto, Diomedes, que por qué en lo que el ángel descendía al estanque, ¿por qué él nunca encontró una mano amiga? Santo, ¿verdad? Eso es lo que yo me pregunto. Porque él estaba ahí y nadie lo ayudaba. Él nunca encontró a alguien que lo ayudara. Muy fuerte. Él nunca encontró a nadie. Yo me imagino que él decía dentro de sí: wow, si yo encontrara a alguien que me ayudara a mí, que cuando el ángel descienda, yo encontrara a alguien que me dijera: ven para llevarte, para que tú desciendas primero y tú fuese sano en ese instante. Pero él nunca encontró a nadie. Yo me identifico con este paralítico. Santo es el Señor. Gloria a Dios. ¿Te identifica, Wanda? ¿Tú te identificas con este paralítico? Sí. O sea, en algún momento de tu vida, tú te encontraste en una condición fuerte donde nadie te dio la mano. Amén, así mismo es. Santo es el Señor. En una parte de mi vida, gloria al Señor para siempre, antes de yo venir al camino, de yo conocer al Señor.
Santo es el Señor. Yo pasé por mucho padecimiento. Santo es el Cordero de Dios. Yo era una persona muy atada al mundo. Sí. Yo era una persona que me gustaba mucho la calle, la bebida, el teteo. Santo es el Señor. En ese transcurso de mi vida, santo es el Señor, tuve muchos problemas en el mundo porque yo era de la persona muy agresiva. Santo es el Señor. Yo era una persona que el que me buscaba me encontraba, como dicen en el mundo. Dios mío. Sí, entonces yo creía Superman, que yo no moría. Gloria al Señor para siempre. Una persona que, ahora que yo tengo un chin de libras de carne, porque el Señor ha puesto gracias sobre mí, me ha bendecido. Santo. Pero yo lo que tenía eran 100 libras de carne y 102, yo no pasaba de ahí. Tú pesabas 100 libras. 100 y 102 libras. Equivalente a 45 kilos. Así mismo es, mi hermano. Wow. Y yo no sé qué era lo que poseía sobre de mí, porque no era Dios. Cuando tú no estás en los caminos del Señor, no es Dios que posee sobre ti, son demonios. Santo es el Señor, que te hacen creer una cosa, te pintan una película, pero no es así. Pero la mano del Señor, la gloria es de Dios, llegó a tiempo a mi vida. Gloria al Señor. Yo en una ocasión, santo es el Señor, yo fui violada. Wow. Sí. ¿Fuiste abusada en algún momento? Yo fui abusada en el mundo, sí. Pero eso fue un propósito del Señor. Fue un propósito. Sí, hay cosas que el Señor permite en tu vida para Él poderte traer. Porque cuando Dios te llama con amor y tú no entiendes, Él te trae por dolor. Muy fuerte eso, sí. Sí. Wow, Dios mío. Cuando uno tiene propósito en la mano de Dios y tú no entiendes el llamado de Dios por la buena, Dios te trae por dolor. Desde ese entonces yo entendí y recapacité que era un llamado del Señor. Sí. Cuando me pasó este caso, mis hermanos, yo andaba bebiendo en la calle. Yo no tenía hora para yo llegar a mi casa. Yo no tenía hora para acostarme. Santo es el Señor. Pero siempre hay un día, como dicen. Siempre hay un día. Yo iba llegando a mi casa y una persona me agarró por atrás. Yo tenía un humo tremendo. Estaba embriagada. Yo estaba bien embriagada. Dios. Y cuando yo iba llegando a mi casa, eran como las 3 y algo de la madrugada. Yo siempre anduve sola porque yo no tenía miedo. Yo no tenía miedo para llegar a mi casa, entrar a mi casa a cualquier hora de la madrugada. Porque yo te digo, como yo te digo, yo me sentía Superman. Yo no le tenía miedo a nada ni a nadie. Dios mío. Y cuando voy llegando en un callejón, siento que alguien me agarró por atrás y me abrazó. Cuando alguien me abrazó, yo agarré y lo primero que yo dije fue, ay, no me atraque, yo no tengo nada. Pero esa persona siguió conmigo abrazada. Cuando esa persona siguió conmigo abrazada, lo único que me decía, no me mire la cara. Cuidado si tú me miras la cara. Pero yo a la vez de que él iba conmigo ahí, yo también, ¿cómo te digo? A pesar de que estaba bien embriagada, yo sabía. ¿Me entiendes? Porque hay personas que se embriagan y pierden hasta el conocimiento. Sí. Pero yo sabía. Cuando yo quería intentar mirarle la cara a la persona me apretaba porque me llevaba agarrada del cuello y nunca permitió que yo lo mirara. Y para esa persona poder soltarme, pero esa persona y yo tuvimos mucha batalla. Esa persona y yo. Es como yo te digo, amigo, en el mundo todo lo que hay es maldad. Todo lo que hay es maldad. Fuera de Cristo no hay nada. Gloria a Dios. El hombre no piensa. La humanidad no piensa. El mundo está lleno de maldad. Santo es el Señor. Y este hombre, yo nunca le vi la cara y yo le decía que me soltara. Y él nunca me soltó. Cuando yo quería forcejear con él agarraba y me tapaba la boca con tu nariz. Cuando él sentía que yo me estaba asfixiando, pataleando, él me soltaba, porque cuando él me asfixiaba y me tapaba, yo perdía fuerza. Entonces ahí él me soltaba. Cuando él me soltaba, yo me pelé toda la rodilla. Yo tenía una cadena y la cadena, de tanto él agarrarme por el cuello, me agarrochó todo. Me aruñó todo por todos los lados. Yo estoy viva por una misericordia del Señor, porque el Dios tuvo misericordia y para que hoy eso sea de testimonio. Amén. Santo es el Señor. Y nada, la persona, yo tuve que decirle, ¿sabes qué yo tuve que decirle a la persona para que me pueda aceptar? Que yo tenía el SIDA. Dios. Solamente así la persona pudo soltarme.
por un callejón y cuando me soltó me dijo, cuidado con mirar atrás. Cuando yo vi que ese hombre me soltó, Dios me de mírame, yo vi la gloria de Dios. La intención de ese hombre casi era matarte. Yo vi la gloria de Dios, te estoy diciendo. Cuando ese hombre me soltó, yo me embalé rápidamente, fue para el destacamento. Y cuando yo fui al destacamento, mis hermanos, mírenme, los policías ni caso me hicieron. Ni caso me hicieron los policías cuando yo fui a poner la denuncia. Porque ellos veían que yo estaba borracha, que yo estaba embriagada. Ya ustedes saben que en el mundo ni amor hay. Son muy pocas las personas que tienen amor hacia el prójimo. Santo. Así mismo. Pero eso sirvió para abrir mis ojos, para que yo entienda el llamado de Cristo. Porque desde ahí en adelante, ya de que daban las 11 de la noche, ya yo estaba en mi casa. La fiesta podía estar lo más buena. Ya yo estaba en mi casa de que daban las 11 de la noche. Uh-huh. Sí. De ahí Dios fue tratando conmigo. Ya yo no quería ni siquiera alisarme el pelo. Sí. Sí. Yo no quería alisarme el pelo. Porque tú sentías que Dios no quería que tú te alisaras. Sí, yo no sentía ya que no podía tener el pelo así. Entonces yo le decía, Señor, si yo quiero servirte, que sea tú que estés tratando conmigo. Ya cuando yo iba al salón, de que a quererme alisar, desde que me estaban haciendo los moñitos, ya yo tenía taquicardia. Tenían que sacarme del salón y ponerme los pies en agua y los pies en el suelo. Wow. Pero yo no entendía el llamado de Dios. La fiesta podía estar lo más buena. Y yo le decía a mis amigas, yo me voy, no me siento bien. Ya yo estaba, Dios me dio en una condición que yo no podía beber ni siquiera cerveza. Porque desde que me bebía una era como que yo me había bebido la cervecería entera. Dios. Me sentía mal, que tenían que llamar el 911 al otro día. Pero eso era un llamado que el Señor tenía conmigo, pero yo al principio no lo estaba entendiendo. Entonces, como Dios me estaba llamando por amor, tuvo que llamarme por dolor, porque yo no entendí por amor. Muy fuerte. Amén. ¿Y qué pasa desde ahí en adelante? Recuerdo yo que estaban dando una campaña cerca de la calle donde yo vivía y quien estaba predicando eras tú en ese lugar. Sí, santo, aleluya. Sí, quien estaba predicando en ese lugar era tú. Y recuerdo yo que en ese momento, antes de tú predicar, yo no podía entrar a Facebook, Dios me dé. Ajá. No, yo no podía entrar en el Facebook. Desde que yo veía un muerto, el corazón se me aceleraba y me daba una taquicardia terrible. ¿De que veía un muerto? Desde que yo veía a una persona muerta en el Facebook. Yo podía amanecer bien. Desde que yo lo veía, se me metía una taquicardia. Por ejemplo, tú entrabas al Facebook y de pronto veías que alguien se murió y ya eso te ponía... Se me metía una taquicardia fuerte. Quedaba para en el médico. Tenían que llevarme para el médico. Porque era una cosa tremenda. Era una cosa como espiritual. Pero yo no lo entendía. Porque no estaba en el camino. Amén. Entonces, yo no podía entrar al Facebook. Yo no podía oírla y se murió fulano. Se murió Perencejo. Porque de una vez me entraba uno nervio. Y en una ocasión se murió una vecina mía. Cuando la vecina mía se murió, yo fui. Cuando yo salí del velorio, que iba para mi casa, yo escuchaba esa administración en mi mente que me decía, la próxima va a ser tú. Wow. Sí, una administración fuerte que me decía, la próxima va a ser tú. Cuando yo llegué a mi casa, yo le expliqué a mi esposo. Mi esposo no entendía tampoco porque él no era cristiano. Sí. No, él no era cristiano. ¿Qué pasa? Que llegó el día donde se estaba dando la campaña y tú eras quien estaba predicando. Sí. En ese lugar. Y yo recuerdo que en ese lugar tú dijiste, veo 3 cajas de muertos por ese lugar, veo muerte. Miren mis hermanos, yo estaba sentada en la primera silla de adelante, mis hermanos, y cuando este hombre desató esa palabra, a mí me entró una taquicardia terrible, pero una taquicardia terrible. Santo es el Señor. Y cuando el hermano hizo el llamado, una hermana que le llaman Rosina, de allá de la congregación, me dijo, ven, pasa para que te conviertas. Santo es el Señor, pero yo a la vez yo quería aceptar al Señor, pero a la vez tenía miedo. Tenía miedo porque yo llevaba una vida muy fuerte y yo tenía miedo de lo que podía pasar conmigo.
Amén. O sea, pero miedo, tú tenías miedo de lo que podía pasar, o sea, después, o tú tenías enemiga, ¿cuál era la razón que producía miedo en ti? A lo que podía pasar conmigo después porque yo tenía enemiga. Sí, yo en el mundo peleaba mucho, yo no tenía que ver con una mujer que tuviera cuerpo, eso no me intimidaba a mí. ¿Peleaba tú en el mundo? Oye, ay Dios mío, pero fue Dios que tuvo misericordia de mí. Dios mío. Yo peleé una vez con una mujer que el hombre tuvo que morderme en la mano para que yo la soltara, pero una mujer que pega allá arriba. Sí, porque eso era el enemigo que me daba esa habilidad. El enemigo me daba esa astucia y esa fuerza. Para que tú te metas en problemas. Para que yo me metiera en problemas. Sí. Una vez también, antes de yo ser cristiana, el enemigo me administró de que me matara. Aguántate. Tú dices que Satanás te administró. O sea, te indicó, o sea, te habló, puso para que tú te quitaras la vida. Sí. Explica eso, ¿cómo fue? Detállalo. Yo una vez estaba tomando. Sí. Entonces yo estaba con el papá de mis hijos. En ese entonces llegamos a la casa. Cuando llegamos a la casa, me sentí como afligida, sentí como una depresión en mi vida, de repente. Y algo me decía que me tirara del puente. Oye. Sí. Algo me decía que me tirara del puente. Y cuando arrancamos y salimos él y yo discutiendo, cuando él y yo salimos discutiendo, él agarró y se fue. Cuando él el papá de mis hijos. Ok. Él agarró y se fue. Cuando él agarró y se fue, yo agarré y salí también. Cuando yo agarré y salí también, yo agarré y me iba. Dije que yo me iba a ir para el puente. Ay, abajo del puente, en ese tiempo, hubieran puesto unos pilotillos, ¿qué le dicen? Era como una barandilla. Sí. Lo que está puesto ahora. Ok. Pero cuando uno un propósito de Dios, mira, la cosa es grande. Él me encontró en el camino. ¿Cómo me encontró? Yo no sé cómo él me encontró en el camino. ¿Porque él no sabía que tú ibas para allá? Sí. Pero yo no sé cómo él me encontró en el camino. Cuando él me encontró en el camino, yo agarré y me tiré en el suelo. Y cuando yo me tiré en el suelo, yo me tiré yo rodar para abajo para el río. Y yo ni siquiera sé nadar. Oye. Ay, Dios mío. Sí. Padre. El enemigo muchas veces en mi vida me administraba de que me matara. Cuando yo era niña también, mi papá me iba a dar una pelea y vivíamos en la orilla del río. Ajá. Y yo me metí para el río. ¿Te metiste para el río? Sí, porque en el baño... ¿Cuántos años tenías? Yo tenía aproximadamente como algunos 8 o 9 años en ese entonces. Sí. Yo me metí para el río por los lados del baño, porque el baño, cuando el agua del río subía, subía mucho que llegaba hasta la habitación el agua del río. Mío. Sí. Y yo me metí para el río para que mi papá no me diera la pela. Si mi papá no es astuto, yo me profundizo y me ahogo. Pero la gloria es del Señor que Dios llegó a tiempo a mi vida. Hubo una persecución desde siempre mientras tú estabas en el mundo. Sí. Satanás buscándote. Satanás buscándome. Porque ya que tú, hermana Lali, tienes experiencia y puedes testificar porque tú viviste tu vida más que nadie. ¿Por qué tú crees que Satanás persigue a las personas como tú? Porque se supone que si tú estás en un ambiente de perdición, ya bueno, piérdete ahí. Porque es lo que quiere que la gente se pierda. Ahora, ¿por qué aún una persona en vicio, de una forma muy baja, moralmente hablando, Satanás como quiera persigue ese tipo de gente? ¿Por qué? Porque hay gente que dice, yo no valgo la pena. Yo no valgo un centavo, yo me voy a suicidar, me voy a quitar la vida. Sabemos que cuando una gente tiene intención de suicidarse, de quitarse la vida, es porque algo lo está motivando a eso. Tiene problemas, pero hay alguien que le está dando la idea diciendo, tú tienes problemas, la solución es que tú te quites la vida. Entonces nosotros como cristianos ahora sabemos que Satanás es quien motiva o quien provoca que la gente tome tal decisión. ¿Por qué tú crees que él persigue a la gente como aún te encra, aún te sea un alcohólico? ¿Por qué lo persigue como quiera? Yo entiendo que el enemigo lo persigue, Dios me dé, porque cuando tú eres un propósito y tú eres una bomba en lo espiritual. Santo. ¿Por qué que el enemigo se huele las cosas? Él se huele. Claro. Cuando Dios va a hacer algo con el enemigo sabe cuando Dios va a hacer algo contigo.
Cuando Dios va a hacer algo fuerte contigo, el enemigo siempre busca la manera de perseguirte. Porque es que él sabe el potencial que tiene la persona. Dios mío, Padre. Él sabe el potencial y lo que uno es en el mundo espiritual. Y él trata de detener a la persona. O sea, lo que una gente lo especial que una persona tenga sobre sí, Satanás lo puede ver aunque la gente no lo vea. Porque hay gente que dice, yo no valgo la pena, yo no sirvo, nadie me quiere. Pero Satanás puede ver el valor de esa gente. Claro que sí. Oh. Claro que sí. Porque que Satanás ve el potencial que tú tienes. Que yo te voy a decir algo. Cuando Dios te elige, Sí. cuando Dios ve que tú en el mundo eres terrible y Dios te elige para servirle a Él, Satanás sabe el peligro que tú eres en el mundo espiritual. Porque es que Él dice, si yo la tenía en mi mano, cuando no le servía a Cristo, si yo la tenía en mi mano y mira cómo ella era, que no le tenía miedo a nadie, que no le cogía esa a nadie. Entonces, si ella viene y se convierte, entonces va a ser una bomba. Ella me va a atacar a mí. Va a ser un peligro para mí. Santo. Porque si esta era una loca aquí. Dice un refrán en el mundo, sí, que el diablo no sabe por diablo, sino por viejo. Alaba. ¿Me entiendes? Entonces el enemigo sabe. Es que el enemigo es astuto. Es que la palabra lo dice. Que el enemigo es astuto. Muy fuerte. Dios mío. Entonces, él visualiza. Sí. Dice, la gente está mirando a esta mujer como una loquita. La gente piensa que ella es una loquita simplemente, pero Dios tiene un propósito con ella. Amén. Así Hay una luz especial sobre ella. Así Entonces es. él dice, vamos a atacar. Así es. Entonces, déjame seguirte cuando tú estabas predicando, que hiciste el llamado, yo pasé y acepté al Señor. Y ojo, ella está testificando esa parte de cuando una vez yo estaba ministrando la palabra en una campaña, pero yo no me acordaba. Sí, o sea, yo hoy me estoy tomando, así como usted lo está tomando fresco, este contenido, esta parte que ella está testificando, yo la estoy tomando de una forma fresca porque no me acordaba. Predicamos en tantos lugares, dentro y fuera del país, cuando Dios nos lo permite, que a veces uno ni se acuerda. Amén, y yo tengo tiempo conociéndola, pero yo no sabía que ella había aceptado a Cristo a través de mí. Continúa. Así es. Entonces, cuando yo acepté al Señor, empecé a ir a la iglesia. Pero había algo, todavía Satanás seguía poniendo... Tú te quedaste, que cuando yo estaba predicando, ¿qué sentiste? ¿Qué estaba pasando? Cuando tú dijiste que había 3 muertos. 3 muertos. En esa área que tú veías 3 cajas de muertos. A mí se me metió, varón, míreme, una taquicardia terrible y unos nervios que yo quería salir de la silla corriendo. Me quería ir porque yo sentía miedo. Yo sentía que esa palabra era para mí. Porque yo estaba en una condición fuerte. Yo estaba en una condición que yo no podía entrar al Facebook. Yo no podía oír, ay, que se murió una gente allí. Ay, que se mató fulano allí. Porque me entraba unos nervios. Era algo terrible que yo no entendía lo que era. ¿Me entiendes? Yo también estaba tan mal que yo tomaba pastillas hasta para la presión. Wow. Yo fui a dar al médico. Los médicos no tenían resultados de mi enfermedad. A mí me hicieron cateterismo, me hicieron electrocardiograma, me hicieron un sinnúmero de estudios. Dios. Y no podían encontrar de dónde era que me salía todo eso. Los médicos me pusieron 6 pastillas diarias. 6 pastillas. 6 pastillas diarias. Yo tomaba. Una para la presión, una para la taquicardia, una para que no me hiciera daño en el estómago. 6 pastillas diarias me pusieron. Y la de la presión yo la tomaba 3 veces al día. En esa condición me tenía el enemigo. El 911 ya sabía la dirección de mi casa. Sí. Sí. De tantas veces que... Sí, porque era interdiario que me sacaban mala. Un día estaba bien y al otro día podía amanecer bien, pero de que veía cualquier cosa en las redes o de que oía que se había muerto alguien o que alguien estaba enfermo, ya empezaba la persecución conmigo. Señores, es increíble. Mientras la hermana Lali está testificando, me llega a la mente que a veces la gente que todavía no ha aceptado a Cristo, que no conoce nada de Dios ni de la iglesia,
La gente no sabe dónde es que Dios saca, cómo es que Dios rescata a la gente. Amén, así O es. sea, las personas que hoy en día son cristianos, somos cristianos, servimos a Dios. No servimos a Dios porque somos fanáticos. No servimos a Dios porque somos unos religiosos. No, servimos a Dios porque no encontramos la forma de cómo demostrar nuestra gratitud hacia Él por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque es fácil decir, pero mira, esta gente son unos loquitos. Mira cómo visten, mira cómo se comportan, mira qué tanto hablan, pero la gente no sabe. Porque mira el detalle que tú estás dando. Continúa. Amén. Entonces, ya cuando vengo al camino, tengo días es lo que tengo que aceptar el Señor. Aceptarte el Señor en la campaña. Sí, Te convertiste. ya lo que tengo es días, pero tengo duda en mi cabeza, Sí. porque mi esposo no es cristiano. Wow. Entonces, cuando yo decido ir a la iglesia, yo senté a mi esposo y le dije, mírame, yo me convertí. Si tú crees y entiendes que tú me vas a hacer la guerra, dímelo desde ahora para que dejemos esto aquí mismo. Porque yo estaba tan decidida, a seguir a los caminos del Señor, que estaba decidida a perder hasta mi matrimonio. ¿Cómo fue que tú le dijiste a tu esposo? Que si él si él sabía que él iba a hacerme la guerra, que él me iba a servir de piedra de trompiezo, que me lo dijera para que nos dejáramos. Tú estabas decidida a dejarte de tu esposo. Sí. A para separarte servirle de a él. Cristo, sí. Dios mío. Sí, porque que cuando Dios llama, mira, es una cosa grande. Santo. Cuando Dios llega a tu vida, eso es una cosa grande. Eso es una transformación del cielo a la tierra. Y ¿sabes la respuesta que me dio mi esposo? ¿Qué te dijo? Él lo que me dijo a mí es, bueno, la salvación es individual. Ajá. Sí. Esa fue la respuesta que él me dio. Pero eso no me detuvo. Yo seguía yendo a mi iglesia. Y en los días de yo ir a la iglesia, teniendo días, yo veía sombra, yo cocinando en mi casa. ¿Cómo así? Sí. Explica eso. Te convierte. Dialoga con tu esposo. Entonces, en el transcurso de esos días que tú estás yendo a la iglesia, tú veías sombras. Sí, yo cocinando en mi casa, yo veía sombra cuando cruzaba en mi casa. Que cruzaban. Al yo tener poco conocimiento de lo que es el evangelio, yo lo que me ponía, me asustaba, claro está, me asustaba. Pero yo lo que me ponía era cantar alabanza. Me ponía a cantar alabanza y me ponía a reprender, pero yo decía lo que me salía de mi boca, pues yo lo que tenía era días visitando a la iglesia. Era una cosa tan fuerte que había una puerta de mi casa, del lado de atrás de la cocina, que la puerta estaba supuesta porque estaba despegada. Sí. Y estaba supuesta. Y era tan fuerte que cuando eso pasaba, la sombra, la puerta en una se cayó. Se cayó la puerta. La puerta se cayó. Tú lo veías literal. Yo lo veía literal, así como yo te estoy mirando a ti. Yo veía esa sombra así, ¡fua!, que pasaba por la cocina. Dios mío. Sí. Y a los par de días, después de ver la sombra, yo estaba durmiendo y me estoy soñando que veo un hombre pequeñito que viene para encima de mí en la cama. Pero el hombre tenía un rabo largo y tenía 2 cachos aquí. Y cuando el hombre se va acercando a mí, yo me paré de la cama y me embalé huyendo para la otra habitación. Y cuando me embalé para la otra habitación, me quedé en una esquina rinconada, así a recotar, porque él venía para encima de mí. Cuando él venía para encima de mí, ahí se apareció una señora con los cabellos blanquitos que se apareció y me dio la mano. Cuando ella me dio la mano, que yo me agarré, ella me paró y ahí me empanté. Dios mío, Padre. Pues, señor, los demonios no habían renunciado a ti todavía. Así mismo. Ellos entendían que todavía tú les pertenecías. Así mismo es. Porque aún tú te conviertes, te están atacando. Sí, así mismo es. Y la gloria es del Señor en esos días también. En el transcurso de los días, estoy durmiendo, Dios me dé. Cuando estoy durmiendo, me paro a las 3 de la mañana a orar. Sí. Cuando me paro a las 3 de la mañana a orar, que me acuesto, entro en un éxtasis
cuando cierro los ojos, entro en un éxtasis. Cuando entro en ese éxtasis, veo como alguien me lleva de la mano agarrada, pero nunca pude verle la cara. Simplemente le veía los pies. Sí. Nunca pude verle el cuerpo ni el rostro para arriba, nada más le veía los pies. Y esa persona que me llevaba agarrada me decía que mirara la luz del sol, porque yo estaba en una condición antes de aceptar al Señor, que la luz del sol en la mañana no me podía dar en la cara, porque yo me mareaba y fácilmente podía desmayarme. Porque cuando miraba la luz del sol. Sí. Entonces vi esa persona que me llevaba agarrada de mano, me quitó una venda de la cara. Yo veía cómo me quitaba esa venda de la cara. Wow. Sí. Cuando me quitaba esa venda de la cara, entonces me puso en un resplandor que estaba dando fuerte y me puso la cara y me dijo, ¿y ahora te molesta la vista? Y yo decía, en el éxtasis, yo decía, sí, Señor. Aleluya. La gloria es del Señor. ¿Encuentro con Dios ahí fue? Yo decía, sí, Señor. Y más para adelante, yo dije, ¿y la pastilla? Porque recuerda que te había dicho que yo tomaba 6 pastillas para la presión. Yo le decía, ¿y la pastilla? Y cuando yo le decía, le dije, ¿y la pastilla? Me llevó caminando más hacia adelante y me enseñó un hoyo que cuando yo me paré a la vela del hoyo, Dios me dijo, era tan profundo que me dio miedo. Y yo vi como vació un pote y vació toda la pastilla en ese hoyo. Sí. Diciéndote, yo te sano. Yo te hago libre de toda pastilla, enfermedad. La gloria es del Señor. Confirmándote eso. Amén, así es. Y más para adelante me llevó caminando y entramos por una cueva. La cueva estaba oscura. Cuando entramos por la cueva, yo sentía que alguien me llevaba agarrada y que yo iba en el aire porque yo no iba pisando el suelo. Aleluya. Sí. Y nunca pude verle la cara a la persona que me llevaba agarrada. Sí, yo sentía que con alguien yo iba. Cuando entramos por esa cueva, íbamos como bajando para abajo, como en forma de una baja. Sí. Cuando íbamos bajando para abajo, allí el Señor me pudo llevar al infierno. ¿Dios te llevó al infierno? Sí. Cuando el Señor me llevó a aquel lugar, yo pude ver muchas rejas cerradas en diferentes partes. En una parte estaban lo que robaban, en otra parte estaban lo que mataban, en otra parte estaban en diferentes rejas, ahí estaban cada persona. Y allí en aquel lugar, Dios mío, yo pude ver un hermano mío que él lo habían matado en el mundo. Y pude ver una hermana mía que se murió de carriada. Wow, Dios mío. En aquel lugar. Padre eterno. Así es. Mi hermana yo la vi que ella se agarraba de los pies de la persona que yo andaba y le pedía misericordia. Así es. Muy fuerte. Y en ese entonces, de ahí el Señor me sacó. Salimos. Cuando salimos para afuera, salimos por otra vía, por otro lado. Cuando salimos por otro lado, te pude ver a ti en una caja de muertos. Sí. Sí. ¿Me viste a mí en una caja de muertos? Sí. Dios mío. Cuando te vi a ti en una caja de muertos, yo me acerqué y te miré. Y cuando yo te miré, yo dije, él no está muerto. Y cuando dije, él no está muerto, en ese instante, tú te paraste de la caja. Santo. Pero ya con la persona que yo andaba, que me había llevado a ese lugar, al infierno, ya esa persona se había apartado de mí. Cuando yo dije, él no está muerto, tú te paraste de la caja y me agarraste por una mano y me dijiste, ahora ven. Y me llevaste más para adelante que había un río. Santo. La gloria es del Señor. Y en ese río, tú me llevaste, entramos los dos y tú me zambulliste la cabeza. Me zambulliste entera, con todo y cabeza. Y cuando yo subí para arriba, que me zambulliste, vino una paloma blanca y posó sobre mi cabeza. Santo. De ahí yo me desperté. Cuando yo me desperté hablando en lengua en mi casa y corriendo desde la sala a la cocina.
Dios mío, pero han sido muchas las experiencias espirituales. La gloria es del Señor. Cuando yo me desperté, que abrí los ojos, ya eran promedio como de las 7 y algo de la mañana o las 8. Ujú. Cuando yo reaccioné, que abrí los ojos, me paré corriendo porque yo sentía que el cuerpo se me estaba quemando de caliente. Cuando abriste los ojos. Era un fuego que yo sentí en mi cuerpo. Dios mío. Que cuando yo abría la boca, lo que me salía era lengua. Padre Hablando en lengua. santo. Hablando en lengua. Era una cosa tan terrible y tan fuerte que mi casa se llenó de vecinos y de muchachitos. Ujú. Porque oían mi boboceando. Y tú hablando en lengua. Yo hablando en lengua. Y bañé en sudor. Era como que yo me había echado agua. Santo. Porque era caliente, un caliente que sentía que me estaba quemando. Y no podía tapar. Yo tenía que correr de la sala a la cocina. De la sala a la cocina. Dios mío. Ese fue el transcurso de mi vida. Pero Dios permitió de que a mí me pasara ese caso de que me violaran en el mundo para que yo entendiera de que Dios me estaba llamando. Como Dios muchas veces me llamó por amor y yo no entendía el llamado del Señor, el Señor tuvo que tratar conmigo y traerme por dolor. Entonces, nuestra hermana Lali, hay gente ahí preguntando, pero si Dios existe, ¿por qué Dios ha permitido esto en mi vida? Si Dios existe, ¿por qué estoy pasando esto? Entonces, usted dice que hay cosas que parecen cosas dolorosas, que Dios las permite porque el hombre no entiende. Sí. Y a veces Dios usa medios para que, y es para que no te venga algo peor. Sí. Porque yo considero que es mejor que a ti te pase cualquier situación, aunque duela. Hay situaciones que duelen. Es mejor que te pase una situación, pero que tú tengas vida. Sí. Y tenga el tiempo de arrepentirte y aceptar a Cristo. Sí. Pero supongamos que no te pase ninguna cosa mala y que tú sigas tu vida de pecado y te mueres. Y cuando te mueres, tu alma se va al infierno. Te pierde. Así es. Porque todo el que se va sin Cristo es un vuelo, miren mis hermanos, es un vuelo derecho, directo, sin parada, sin escala. El que se va sin Cristo. El que se va sin Cristo. ¿Derecho para dónde? Derecho para el infierno. Dios mío. Derechito para el infierno. Por ahí hay gente que creen que hay un lugar llamado el purgatorio, que tú no te vas al infierno derecho, sino que tú te quedas ahí, después alguien te saca con un rezo. No, en mi Biblia a mí no me dice de que hay purgatorio. La Biblia que tú lees no te dice No, eso. la Biblia que yo leo, la Reina Valera 1960, no me dice que existe purgatorio. Ah. Me dice que existe un infierno. Santo. Y de hecho, que después que el Señor permitió que yo saliera de aquel lugar, me mandó a predicar su palabra, a que dijera que el infierno es real y que Cristo viene. Aleluya. Que el infierno es real y que Cristo viene. Que muchos creen que el infierno no existe. Hay personas que tú te topetas con personas en la calle y te dicen que el infierno es este. Que el infierno no existe. Dios mío. Poderoso. Tremendo, tremendo, Dios eterno. Te damos la gloria y la honra, Dios mío. Gloria a Dios. Es como Dios permite las cosas muchas veces con un propósito. A veces Dios no quiere que le pase nada al ser humano. Pero cuando Dios te ama, la Biblia dice que al hijo que Dios ama castiga. Y bienaventurado aquella persona que Dios ha tenido por hijo. Nuestra hermana Lali, hay gente que quisieran que tú le des una palabra directa y gente que están pasando por dolor, han pasado trauma porque un padrastro la violó, han sido abusados, otros han sido engañados. ¿Qué palabra tú le puedes dar directamente y luego a una oración por esa persona? Amén. No, esas personas, yo lo que les solto es que traten de buscar al Señor, porque a veces el Señor trata con nosotros de muchas maneras y nosotros nos rehusamos a la palabra de Cristo. A veces ponemos muchos obstáculos, pensamos y decimos, es que si dejo esto, ¿cómo yo le voy a servir al Señor? Déjale todo a Dios. Entrégate a la mano de Dios, que Él va a obrar por ti. Porque no había una más bebedora que yo. No había una más canchanchan que yo. Y yo decía, ¿y cómo yo voy a dejar esto? Pero Cristo tuvo que romper esa cadena en mí. Porque Cristo que lo hace, cuando Dios ve en tu corazón de que tú sí quieres servirle de corazón, Él va a obrar en ti.
Él va a trabajar en ti. Ponle todas tus cargas al Señor, que Él va a obrar por ti. Amén. Hago una oración por ello. Amén. Gloria al Señor, amante Dios Padre, te adoramos y te bendecimos, Rey de Gloria. Padre, mira, te presentamos a aquellas personas que están pasando por difíciles situaciones, Señor. Padre, mira personas que han sido violadas también, Señor. Padre, toma el dominio, toma el control de cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Aleluya. Rompe toda cadena, Padre amado, en el nombre de Jesús. Quita toda piedra de trompiezo, todo lo que no lo permite dejar venir a tu camino, Señor. Padre, trata con ellos en el silencio de la noche, Padre amado. Que sea tu Espíritu Santo teniendo un encuentro con cada uno de ellos, Padre amado. Y que ellos puedan entender el llamado, Padre amado, en el nombre de Jesús. Padre, que puedan entender que solo en ti tenemos la salvación y la vida eterna, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre, fortalece a aquellas personas que han pasado por ese obstáculo, Padre amado, que han sido violados, Rey de Gloria. Dale fortaleza, Padre amado, que muchas personas quedan con trauma en su mente, Espíritu Santo de Dios. Padre, ellos están en tus manos. Pon cerco, pon cobertura sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ellos están en tus manos, Señor. Obra conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tú que estás ahí y todavía no has dado el paso de recibir a Cristo, hoy queremos hacerte el llamado. Si quieres a Cristo en esta hora, levanta tu mano, repite conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a mi vida. Limpia mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración, voy a encomendarte a que acuda a la iglesia cristiana más cercana de tu casa para que tengas una perseverancia en el camino del Evangelio de Cristo. Amén. Hermana Lali, la gente quisiera saber cómo te contacta. ¿Cuáles son tus redes? ¿Cuál es tu contacto? Porque posiblemente alguien quisiera ponerse en contacto contigo. Amén. Mi número de WhatsApp, sí. Mi número de teléfono es 829-204-0627. Con el +1 siempre. Amén. Facebook, Instagram, ¿no usa eso? No, prácticamente uso el Facebook, sí, pero elijavier.com, gloria al Señor. Amén. Bueno. Hermano, si no te has suscrito a esta plataforma evangelista Dioma de Blanco, voy a pedirte que te suscribas, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este contenido con alguien más. Compártelo porque alguien más a través de ti puede ser bendecido. Tu hermano evangelista Dioma de Blanco, este es tu segmento Medidas de Fe.